Buenas nuevamente. Bueno, última charla de esta siembra de escritores con la cual nos hemos sumado a la siembra de libros que todavía se está llevando a cabo en toda la ciudad con más de 100 puntos donde diferentes personas, voluntarios, hemos llevado cajas llenas de libros que seguramente ya estén en la casa de algunas personas y también ustedes se pueden acercar a Casa de 20 para seguir retirando hasta las 8 de la noche sus libros. Ahora llegó el turno de hablar de un género que quizás en cuanto a lo que tiene que ver con edición, está como las revistas y los fanzines y demás, pero también tenemos muchos libros editados de historieta y sobre todo en nuestro país, en Argentina. Y en este caso, ahí está llegando él, a quien hemos invitado, es al señor Gustavo Sala, referente de la historieta de nuestros tiempos, alguien que nos hace reír mucho, mientras se está tratando ahí no desenfoques, Gus, es problema de conexión. Si nos vemos cuadraditos, no somos nosotros, no nos cuadriculamos todavía. ¿Cómo está Majo? ¿Cómo estamos? En vivo. En vivo, a vivo estamos, Gustavo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá en mi mansión con la divertidísima vida del dibujante, que es estar todo el día sentado con el culo en la silla, tomando mate y escuchando música para complementar. Lo bueno del dibujo, de la historieta, es que podés escuchar otra radio, música, para que sea un poco más divertida la cosa. Y a veces eso no nos pasa a los periodistas, o sea, el culo en la silla con la computadora y eso te lo comparto para los comunicadores y los periodistas, pero aunque yo trabajo con mucho ruido, me pasa por ahí lo mismo que a vos, el ruido es parte del momento creativo, por ahí no lo concibo como algo que me interrumpe. No, totalmente. A mí el ruido, ya que mencionás ese aspecto, casi te diría que es estimulante, porque a veces voy a bares, por ejemplo, a escribir, a pensar, y el ruido y las conversaciones ajenas, por ejemplo, son a veces fuente de inspiración. Y bueno, hablemos de eso, de la fuente de inspiración primigenia. ¿Cómo arranca la historieta en tu vida? ¿Cuál fue el primer dibujo Bueno, ahí que salió de esas manos, la primera idea de esa cabeza? bueno, me parece que hay un lugar común de los que empezamos leyendo historietas, ¿no? Como fans, como estar atrapados por las historietas infantiles, ¿no? Cuando éramos chicos, eh, que tenían que ver con ser personas más introspectivas en la escuela, en la infancia, ¿no? De no estar tan conectados con los grupos de chicos y de chicas, ¿no? La cosa colectiva y ser más tímidos. Y la historieta te permite eso, es ideal para refugiarte en una historia solamente leyendo, pasando páginas, ¿no? O sea, necesitas muy poco para entrar en esos mundos que te proponen las historietas, que es algo que todavía me parece que sigue intacto, ¿no? Con tanta tecnología y con tanta saturación de medios y de redes, lo que te propone una historieta sigue estando, me parece, sigue conservando la magia. Antes de meternos específicamente en lo tuyo, de eso justamente quería preguntarte, ¿no? Porque esto es una siembra de libros a la que nos han convocado, porque yo también estoy aquí convocada por la gente de Casa de 20, a quienes agradezco haber podido llamarte y que hayas accedido tan al toque y con tantas ganas de estar acá hablando. Esto de compartir libros, de dejar libros por todos lados, la historieta es un formato que está en el libro, pero está también en la revista, que está en otros formatos, y quizás uno no es tan sueltito de historieta, o sea, uno quizás no es tan de compartir la historieta, es algo como que uno siempre lo puede releer tantas veces y lo puede interpretar de tantas formas a lo largo de la vida que quizás es lo que más conservamos en nuestras casas. No sé qué pensás vos, Gus. Sí, bueno, es que me parece que en su historia, ¿no? La historieta empezó popularmente como una cosa complementaria de los diarios, ¿no? Las tiras, las pequeñas viñetas de humor gráfico, era algo que se descartaba, ¿no? Era un lugar común ir a la verdulería y las páginas de historieta de Clarín, por ejemplo, envolviendo los huevos, ¿no? Siempre fue como muy de usar y tirar en un punto, ¿no? Con el tiempo fue logrando un estatus
de coleccionable, de entrar a la librería, porque muchas grandes obras se iban, porque la revista, o la cosa más descartable, que yo, por ejemplo, muchas historietas que salían en Anteojito y Villiquen, que con la mudanza se pierde, se rompe, y se perdieron muchas joyas, ¿no? Entonces hay un trabajo muchas veces de recuperar clásicos de historieta argentina o de todas las nacionalidades, pero apareció una especie de chamullo editorial o de palabra mágica o de frase marketinera hace unos años, que es la novela gráfica, ¿no? Que es una manera de entrar a la librería general, a las grandes librerías, no al nido de ratas comiquero, como no a la cueva, sino a las grandes librerías con una palabra que parece que tiene como más nivel cultural, novela gráfica, ¿no? Un poco con obras como El Maus de Spiegelman o Persépolis, que vinieron a mostrar que la historieta podía tratar temas de enfermedades, de cosas complejas hasta políticamente, cosas para adultos, que lejos tenían que ver con los superhéroes o la historieta juvenil de toda la vida. Sí, también la historieta argentina, si bien tenemos superhéroes también, me parece que la historieta argentina va más por ese lado, siempre tuvo que ver con retratar nuestra sociedad, si bien siempre la historieta es un escape, ¿no? Para retratar momentos de la vida de los humanos, épocas, tiempos, situaciones históricas, pero en el argentino siempre retratamos más lo que tenemos bien cerca, ¿no? Nuestra cotidianeidad, nuestra idiosincrasia, nuestros buenos y malos momentos y nuestros buenos y malos seres. Bueno, lo que decís un poco marcaba una especie de grieta en la historieta argentina, sobre todo a finales de los 70 y década del 80, cuando estaba, como vos decís, en la revista Fierro, la idiosincrasia argentina mezclada con la fantasía, por ejemplo, historietas sobre la guerra de las Malvinas, con mucha cosa de compromiso, ¿no? La cosa más argentina, o, bueno, ni hablar del Eternauta como el gran clásico, ¿no? De la historieta argentina de todos los tiempos, de la década del 50, donde aparecen extraterrestres, pero en la cancha de River, en los barrios en Belgrano, ¿no? Con una especie de lugares reconocibles, ¿no? Y los personajes hablando en argentino, ¿no? Con un idioma neutral internacional. Pero bueno, por ejemplo, estaba toda esa atmósfera más local, y después la revista Scorpio, que tenía que ver con una historieta más de género, de fantasía, de aventura, ¿no? Y después como la otra gran industria, que era la editorial Columba, con Nippur de Lagas, la historieta mucho más de las grandes culturas, pero bueno, todo convive y por suerte es una especie de ambiente donde todo puede entrar. Sí, y de ese todo que vos hacías de referencia histórica, vamos al particular, al señor Gustavo Sala, que ¿cuándo editaste ¿cuándo editaste tu primera historieta? No para los anaqueles de las librerías, como hablábamos recién, no tu primera publicación así de libro editorial, sino tu primera historieta, ¿dónde fue? ¿Te acordás? Mira, la primera vez que hice una especie de juego a que publicaba una historieta, tendría, no sé, 13 años, en una ciudad que no sé si te conocés, que se llama Mar del Plata, donde orgullosamente nací, tengo la sangre, el olor a sal todavía intacto en mis venas, el olor a lobo marino, el olor a Topsy, a De Goas, a los grandes íconos de la marplatensidad. Pero digo, me acuerdo de haber hecho una especie de revistita, ¿no? Abrochada de un superhéroe, ¿no? Con todos los lugares comunes de la doble personalidad, y había hecho 2 números pintados con lápices de colores y fibras, y jugaba a que era mi propia revista. Varios años después, con un grupo de amigos en Mar del Plata, hicimos un fanzine, una revista autoeditada, ¿no? Hecha por nosotros, Marcelo Bosterman, Humberto Miranda, H.B. Ruedas, un grupo de amigos que nos juntamos a compartir este vicio de la historieta en Mar del Plata. Luego muchos hicimos diferentes caminos, pero hacíamos esa revista donde cada uno metía, suponete, 10 páginas, pagábamos la imprenta entre todos y recorríamos eventos, las vendíamos en ferias, ¿no? Así que un poco la historia del fanzine, la revista que uno autoedita y dibuja y hace y todo, es como el primer camino, o por lo menos mucho antes de Internet y de las redes, que hoy es la manera en muchos casos de arrancar con una carrera de dibujante. Yo te conocí por Bola Triste, pero de Bola Triste para acá y de Bola Triste para atrás,
hubo mucho Sala en diferentes formatos. Hablemos de las Claro. revistas, ¿no? De llegar a revistas tan importantes como Fierro y otras revistas de Argentina, ¿no? ¿Cómo fue para vos ese salto y cómo es para vos también el lenguaje de la historieta para la revista y el lenguaje de la historieta para una edición en una novela gráfica? Mira, lo que decide empezar a conectarse con medios nacionales o con colaborar con diarios o con editoriales, tiene que ver en mi caso, ponerle sobre fines de los 90, yo hacía, luego de la experiencia de Mar Negro, que era esta cosa colectiva en Mar del Plata, hice mi propia experiencia ya cuando claramente quería dedicarme al humorístico, ¿no? Empecé a hacer mi propia revistita donde yo la dibujaba, por supuesto pagaba la impresión, en muchos casos doblaba y metía cada ganchito, por ahí hacía, no sé, 400 ejemplares y me iba con un bolsito a Buenos Aires a dejar en librerías o a los primeros eventos independientes y a venderla mano en mano. Y eso de a poco te va conectando con uno que tiene una revista, o te pasa un mail, o simplemente en una época era muy cara dura y, no sé, me fijaba en las editoriales, por ejemplo, no sé, compraba la revista Noticias y me fijaba dónde quedaba la editorial y iba a dejar un sobre. Y empecé, mucho era el laburo de ir al lugar, de mandar al director de arte a averiguar quién era, una especie de laburo, me parece estratégico, y empezaron a salir algunas cositas y a parar la oreja de qué estaba pasando en el ambiente, en el Sí de Clarín, en el No de Página 12, en las revistas de rock de finales de los 90, y un poco te vas metiendo en un ambiente y una cosa te va llevando a la otra, mi querida Majo. Y el hecho de editar en novela gráfica, de editar un libro, de tener tus tres bife angosto, de tener estas producciones, bueno, ahora Buenos Aires, el último libro que me mostraste el otro día, ¿no? ¿Cómo? Ahí Justo lo está, tengo acá, mirá. Buenos Aires en pelotas, ahí está. ¿Cómo te surgen esos grupos, esos temas, el poder ir y editar ese tipo de historietas todas juntas? Mira, en muchos de los libros son recopilaciones de, por ejemplo, Bife Angosto, que es una tira que hago cada semana. Hoy, por ejemplo, martes salió, ya lamentablemente no en papel, pero sí en la versión online de Página 12. Imagínate que una historieta por semana, pasa un año, pasan dos, y empezás a acumular mucho material, ¿no? Que ese material después es bien compilable y lo reutilizás, haces un libro, ¿no? Justamente porque los diarios se pierden o en el mundo de las redes queda perdido. Entonces, a veces con el material, después de última le agregás un prólogo, le agregás otro material extra. Entonces, muchos de los libros parten de acumular publicaciones en otros medios, ¿no? Y después están los proyectos que vos se te ocurren, como por ejemplo este proyecto de Buenos Aires en pelota, fue una propuesta de Random House, con los que nunca había trabajado, y tomé la propuesta, empecé a hacer una especie de laburo de campo porteño, de recorrer los barrios, de empezar a trabajar, de jugar con los lugares comunes de lo peor de Buenos Aires. Así que son, la mayoría de los casos te diría que fueron propuestas editoriales hacia mi persona. No surgió tanto de vos decir, voy a agarrar todo esto y lo voy a editar, sino que otro te dijo, che, ¿y si agarramos todo esto y lo editamos? Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Bola Triste, que vos decís que fue un libro que salió, si no me equivoco, en 2008, 2007, no recuerdo, o un poco antes, bueno, 2007. conocí a la editorial Moebius, que también tenía una librería y laburaba empezando a hacer libros, y como éramos amigos y, digamos, empezás a conectarte con gente muy del palo, entonces me ofrecieron, che, yo compilando material que ya venía haciendo para la Fierro, más otras cosas, también era reutilizar cosas diversas, todas metiéndole una especie de... Después cada libro tiene su propia impronta, ¿no? Su propia lógica. Pero, y bueno, el libro salió, estuvo buenísimo. Después un día, por ejemplo, me escribe un mail Daniel Divinsky, que es el prócer, fundador de Ediciones de la Flor, nada más y nada menos que los editores de Mafalda, de Operación Masacre, bueno, un mito de los libros en Argentina. Imagínate que de pronto me escribe el propio editor porque le gustaba lo que estaba haciendo en Página 12, y después empiezan a suceder cosas cuando vos entrás en una especie de rutina de libros, de proyectos, y bueno, y la cosa un poco va sucediendo. Mm.
Dijiste hace un rato que antes las historietas, y esto lo hemos visto todos, sobre todo los que nacimos por ahí del 80 para arriba y del 90 para arriba en realidad, que es que las historietas muchas veces han envuelto los huevos de muchas despensas. ¿Alguna vez viste una de tus historietas envolviendo los huevos de alguna despensa o hasta ahora nunca te pasó eso? Mirá, por suerte no me pasó, hubiera sido un golpe al corazón, imagínate, ¿no? Gente arrugando, limpiándose, ¿no? Por suerte no me pasó. Pero sí a veces lo que he visto es algún libro mío en una librería de Saldo, ¿viste? De las calles Corrientes de Buenos Aires. Lo que, Sí. ¿qué quiere decir? Que fue como el orto y la editorial lo vende por 2 mangos, son como saldos que la editorial se saca de encima, libros que por ahí no funcionaron como esperaban. Pero me pasó un par de veces, pero siempre pasan, lo que me pasó alguna vez como cosa extraña, de ver, por ejemplo, algún tipo, no sé, una vez me acuerdo, en el subte B en Buenos Aires, leyendo un bife angosto, ¿no? Y yo haciéndome el boludo a ver si se reía, si le parecía una cagada, como haciendo un estudio, ¿no? En el campo real, que Sí. pocas veces tenés la oportunidad. Bueno, ahora tenés más la oportunidad, porque también otra palabra que mencionabas hace un rato era lo digital y que decías ahora mi historieta no está en formato papel, sino en digital. ¿Cómo fue para vos esa transición de verte en el papel y ahora decir, ok, salen de manera digital? ¿Vos las estás trabajando digitalmente también a los dibujos o cómo seguís? ¿Seguís en papel en ese sentido? Yo soy un muchacho analógico, Majo. Yo trabajo todo con esto. Mira, ves, esto se llama lápiz. Sí, señor. Lápiz. Mirá, pará, a ver. No, trabajo, mirá, tengo. Mirá, este es el original que salió hoy, ¿ves? Que es papel, ¿ves? Tucu. Sí, sí, papel. Tremendo. Lo que sí sucede es que uno escanea, lo digitaliza, muchas veces se colorea con la computadora, ¿no? El color casi siempre termina siendo digital, pero en mi caso el dibujo es como toda la vida, ¿viste? Por suerte siguen saliendo revistas en papel, prácticamente son parte de la resistencia, ¿no? En las que sigo colaborando, como la revista Barcelona, la revista Orsay, que con una experiencia, bueno, muy particular, como que tiene que ver más con una preventa a un público muy puntual. Pero bueno, Fierro también ahora sigue saliendo, pero online. A mí Online, no me sí. genera la misma emoción, a mí no me genera la misma emoción que ver el papel impreso, ¿viste? Ver el papel impreso igual está el lugar común de cada vez que recibís un libro, haces esto. Ah, lo lees, ¿viste? Porque el Tal olor a cual. la tinta tiene como una cosa romántica que casi te emociona, te digo. Decías recién la resistencia. ¿La historieta sigue siendo ese lugar de resistencia en los tiempos que corren, más allá de esto de perder presencia en papel, de tener que encontrarla en lo digital? ¿Sigue teniendo la misma fuerza para vos? Mira, lo bueno de la historieta es que como es muy barata de hacer, ¿no? Es muy libre, ¿no? Vos podés expresar desde ideas sobre feminismo, sobre política, sobre poesía, sobre ideas de la vida, ¿no? En pequeñas viñetas, en tiras, podés hacer, hay un montón de diversidad hoy más que nunca en los últimos, te diría, 10 años, que se ganó lugar en las librerías con autores y autoras con historietas de lo que se te ocurra, sobre no sé, por ejemplo, casos como el de Paco Roca, que es uno de los hitazos de España, con Arrúas, que es sobre el Alzheimer y una historia muy bajón, pero que fue multipremiada. Bueno, hay muchos casos de historias con temas jodidos, mala onda, completamente personales, ¿no? Que por ahí llevados al cine sería mucho más complejo por lo que es esa industria y la cantidad de cosas que tiene en juego, pero la historieta con esto y un papel podés hacer muchísimas cosas, ¿no? Y hoy con las redes hay como un océano gigante donde todo el tiempo estamos viendo un montón de cosas alucinantes. Bueno, acá en las redes, en estos momentos, tenemos gente que te saluda, Gomitrón, que es seguidor tuyo, evidentemente. El señor Gonzalo Orellano también ha mandado un mensaje particular para usted, que no lo ve hace mucho tiempo, que le manda un gran saludo, el señor Hola ahora padre. Gonzalo Orellano, hola Gomitrón. Y tenemos también muchos otros aquí leyéndonos.
¿Y cómo te vinculás vos en ese sentido con las redes? Porque imagino que antes tener una devolución de tus historietas era encontrarte en alguna librería o en algún lugar específico donde sabías que se curtía la Onda de Fierro o de ciertas lecturas, y ahora tenés a tus consumidores acá, en la palma de la mano, del otro lado de este Instagram Live. Sí, mira, tiene cosas buenísimas como esto de la instantaneidad que decís vos, donde podés como medir la temperatura de qué cosas funcionan, qué cosas no. Pero lo que empezó sucediendo es que vos trabajabas pensando en un diario, una revista en papel, y de última la red o Instagram era una cosa complementaria al papel. Hoy es casi al revés. Ya se piensa en que el original es lo que vos ponés en la red social, y bueno, y lo de la revista o el diario es una cosa romántica que vende 4 ejemplares con suerte. Lo malo o lo contradictorio o paradójico es que si bien, por ejemplo, Instagram, que es una red muy visual, ¿no? De humor gráfico, de imágenes, te permite mucha libertad y subir cosas gratis, no te paga. Entonces es como que de una manera estás generando material gratis, ¿no? Donde tenés la libertad, pero como que casi te diría que es contradictorio con lo laboral o con lo profesional, ¿no? Y después está esta fantasía que en muchos casos es un humo gigante donde uno dice, ¡uy, tengo 50.000 seguidores! ¿Viste? Pero en definitiva es humo, porque después la posta es cuántos libros vendés, cuántas cosas reales pasan en la vida real y táctil, ¿no? Que siempre es completamente desproporcionada. Tenés 50.000 seguidores y vendés 3 libros. Sí, totalmente. Tres, así, tres. Sí, ¿cuántos editores te llaman o no? ¿A dónde llegás? ¿Dónde está realmente el feedback de lo que es el laburo? Porque más allá de que es creativo, de que es tu pasión, de que es lo que vos te gusta y sabés hacer, es tu laburo, es tu punto de vida. No nos olvidemos que hay que comer todas las noches y todas las y todos los mediodías también. Sí, un poco, digamos, a vos te tocará, lo verás de cerca en el ambiente periodístico, ¿no? Hay muchos periodistas que pueden tener su propio medio o su propio blog o su propio portal, pero después, ¿quién te paga el sueldo, no? Cada vez un poco se hace más complejo sobrevivir con el periodismo, con el dibujo, con la historieta o con lo que sea. Pero acá estamos, sobreviviendo. Acá la seguimos peleando, seguimos haciéndole la resistencia. Y bueno, ahora el libro ya se editó recién, ¿no? Buenos Aires en pelotas. Sí, salió hace 20 días, el uno de septiembre, así que está circulando, y lo bueno que como es Random House, que es como una especie de pulpo editorial que tiene 70 editoriales adentro, tiene buena distribución, está en las librerías de Mar del Plata, y en la de todo el país, así que bueno, vamos a ver cómo, es mi primera vez con esta editorial. Yo siempre venía trabajando con editoriales más independientes o más teniendo una relación mucho más directa con los editores. Acá ya se trata de una estructura, pero te dan bolas si sos Estamateas o Rolón. Si sos un mediocre como yo, sos un don nadie. No, perdón, te están editando, así que algo de Rolón o de Estamatea, prefiero que sea de Rolón más que de Estamatea, por ahí, por gusto personal. Bueno, la verdad que no leía ninguno, perdón, pero igual yo me parece que estas grandes editoriales sacan a lo bestia porque tiene que generar muchas novedades, y cada tanto, no sé, de 20, uno funciona, ¿viste? Como que me parece que van probando, como cuando se puso de moda, no sé, los libros de neurociencia, que era algo que no existía popularmente como un bestseller, y de pronto, che, vamos con los libros de neurociencia, no sé, cada tanto hay como hits inesperados, no creo que sea mi caso, pero bueno. Se dan lugares, se dan oportunidades, es un tiro para el lado de la justicia, hay que ver cómo sigue. Sí, igual viste que el tema también de los libros es una especie de logro personal o de tener tu trabajo hecho, convertido en otra cosa que circula, ¿no? Es como una especie de haber llegado a un lugar que, viste, el porcentaje, o sea, si no vendés miles de libros es prácticamente irrisorio, pero bueno, no quiero entrar en ese tema que es mucho más puntual, pero bueno, me parece también en todo caso interesante. Bueno, Gus, agradecemos este tiempo, este rato que nos has regalado, que me has permitido compartir con
con vos a través de la distancia ahora. Antes nos distanciaban algunos metros en algún momento de nuestra vecindad marplatense. Ahora No vivís más ahí, ¿no? no, No vivís no, más ahí, ¿no? vivo a Ah, 2 cuadras. porque, claro, ahora estábamos como ahora, pero estábamos en diferentes pisos, ahora estamos en diferentes bloques, pero de un celular. Exactamente, en diferentes torres, ahora en diferentes partes de esta pantalla. Ha sido realmente un placer, gracias por compartir este rato con la gente de Casa de 20 y con esta propuesta que esperamos se mantenga. Y bueno, esta charla, más allá de quedar acá en Instagram para todos los que la quieran ver después, seguramente también se convierta en un podcast, así que saltamos de Instagram a Spotify, ¿viste? En algún momento. Excelente, Majo. Bueno, gracias a Casa de 20 y estar para lo que necesiten, acá estamos. Gracias totales. A usted, señor, buen fin de día de la primavera. Adiós, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.